Recording is on. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, hermanos, les agradezco por estar aquí eh, reunidos para la lectura del día de hoy. Ha sido muy bueno que nosotros podamos llegar hasta el capítulo de hoy. Bueno, hemos estado avanzando un poco lento, pero es necesario, ¿no? Que vayamos poniendo todo el terreno firme para evitar algún tipo de confusión más adelante. Amén. Hoy nos toca leer el capítulo 5. Permítanos compartir un momento la pantalla, por favor. Amén. Ahora sí, el capítulo 5 titula Jurisdicción 101. Salmo 119 del 5 al 6. Estamos en la segunda sección. Es cierto, estamos entrando ya en la segunda sección. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El propósito de este libro es llevar el Evangelio de Jesucristo a los confines de la tierra. Queremos que Jesús reciba toda la adoración y la gloria que se merece. Dios nos ha llamado a una misión. Dios comunicó su misión de manera muy clara en las páginas de la Biblia, pero también nos ha dado sus métodos para cumplirla. Dios nos ha dicho lo que quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Si los soldados quieren ganar una guerra, cada uno debe hacer lo que le mande el general. Si cada soldado hace lo que él quiere o lo que mejor le parece en ese momento, en lugar de seguir las instrucciones, se pierde la guerra. Pero Dios hace más que simplemente decirnos lo que quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Dios ha establecido instituciones y roles particulares dentro de las naciones, iglesias y familias. Dios ha creado cada una de estas instituciones y cada uno de estos roles para su gloria y para difundir su evangelio. Los hijos y las hijas son llamados por Dios para glorificarle de una manera especial, honrando a sus padres. Los pastores son llamados por Dios para glorificarle de una manera especial, predicando la Biblia en sus iglesias locales. Los gobiernos son llamados por Dios para glorificarle de una manera especial, sancionando a los malhechores y protegiendo a sus ciudadanos. Esta es la doctrina bíblica de la jurisdicción que, según mi juicio, se ha perdido en su mayoría en la iglesia de hoy. Vemos la gran comisión y la aceptamos, pero ignoramos negligentemente los mensajes claros que Dios nos ha dado acerca de cómo debemos llevar a cabo la misión y de quién es responsable por sus diferentes facetas. Si queremos comprometernos radicalmente a la gran comisión, debemos recuperar la doctrina bíblica de la jurisdicción. Policías y ladrones. Estoy seguro de que alguna vez has visto una película antigua de policías y ladrones, donde los ladrones de banco brincan su auto de escape y son perseguidos de cerca por los policías, quienes van en pos de ellos a toda velocidad. Los criminales se dirigen hacia la frontera con Canadá. Saben que si cruzan la frontera antes de que los atrapen, es posible que puedan escapar. ¿Por qué? Bueno, por lo menos en la pantalla de televisión los policías no tienen la jurisdicción para continuar su persecución en el otro país. Está más allá de su autoridad realizar un arresto en otra jurisdicción. Los fugitivos merecen ser arrestados, pero los policías solo han recibido autoridad para actuar dentro de ciertos límites y fronteras. Dios ha establecido 4 ámbitos fundamentales de autoridad o áreas de jurisdicción en la sociedad. Estas 4 jurisdicciones son el individuo, la familia, la iglesia local y el gobierno. Todas estas instituciones han sido creadas e instituidas por Dios para su propósito y para su gloria. Adán y Eva no inventaron de la nada el concepto del matrimonio un día que pasaban por el jardín. Más bien, Dios creó la familia con sus roles y responsabilidades específicas para que la tierra sea llena de personas que le amen. De la misma manera, la iglesia local no fue una idea del hombre.
Dios estableció la iglesia y nos reveló su misión, estructura y prácticas. A través de la Biblia, Dios le ha dado a la institución del gobierno humano la autoridad única para llevar a cabo su voluntad. Crimen y castigo. Analicemos una serie de ejemplos para ver cómo la doctrina bíblica de la jurisdicción está conectada con la voluntad y los propósitos de Dios para el mundo. Imagínate que hay un ataque terrorista y que muere uno de mis parientes. Estoy furioso y quiero que se haga justicia, así que voy a comprar una pistola. Busco a los responsables y personalmente les doy el castigo que se merecen. Como seguidor individual de Cristo, ¿he honrado a Dios con mis acciones o he pecado? Mi deseo de que se haga justicia era correcto, pero lo que hice fue incorrecto. ¿Por qué? Porque como individuo cristiano, Dios me dice cuál es mi responsabilidad en una tragedia como esta. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27 al 28. ¿Qué acción quiere Dios que tome yo en respuesta a los terroristas? Sobre todas las cosas, Dios quiere que los perdone. Así que, ¿quién es responsable por traerles justicia? ¿A qué institución le ha dado Dios la autoridad de buscarlos y castigarlos por sus crímenes? Dios le ha dado esta autoridad a la institución de gobierno. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13 del 1 al 5. Dios estableció la institución del gobierno y le proporcionó autoridad y responsabilidades jurisdiccionales específicas. Los terroristas han matado a mi pariente. Yo tengo la responsabilidad ante Dios de perdonar. El gobierno tiene la responsabilidad ante Dios de hacerles justicia. Dios ha declarado que es moralmente correcto que los gobiernos humanos lleven la espada y que sirvan a Dios castigando al que hace lo malo. Dios ha creado el gobierno como una institución primaria para combatir el crimen y mantener a salvo a las personas. A los ojos de Dios, las violaciones jurisdiccionales son cosa seria. Cuando las instituciones actúan fuera de la autoridad que Dios les ha dado, no resuelven la crisis y les roban motivación, tiempo y recursos a la institución que es responsable por responder apropiadamente a la crisis, haciendo que sea más difícil que pueda responder en el futuro. Si no se mantienen claras las líneas de jurisdicción, se ha aumentado pecado sobre pecado y sufrimiento sobre sufrimiento. Si violo mi jurisdicción bíblica individual y ejecuto justicia por mano propia, he pecado contra Dios y ahora el gobierno tiene dos criminales con los cuales debe lidiar. Imagina lo que pasaría si todos tomaran la justicia en sus propias manos. El gobierno estaría agobiado con caos y le faltarían el tiempo y los recursos necesarios para ir en pos de los verdaderos criminales. Aunque se realice un acto correcto, ese acto se vuelve incorrecto si es realizado por la jurisdicción incorrecta. Por otro lado, si el gobierno ignora la jurisdicción gubernamental que la Biblia le otorga y no persigue a los criminales para hacer justicia, el gobierno ha pecado contra Dios y los terroristas son alentados a incrementar su violencia. Si no pensamos cuidadosamente y bíblicamente sobre el concepto de la jurisdicción, podemos caer en conversaciones extrañas y confusas. Algunos amigos cristianos me han dicho, los ataques terroristas en las Torres Gemelas fueron terribles, pero como una nación cristiana, ¿no deberíamos responder a la violencia con paz? Como nación, ¿no deberíamos dar la otra mejilla? ¿Cómo podemos resolver las cosas respondiendo con violencia a la violencia? Si bien comparto el sentimiento de mi amigo de odiar el sufrimiento y amar la paz, esta manera de pensar no es bíblica, ya que mezcla las responsabilidades jurisdiccionales y además, ¿a quién le está hablando Jesús en Lucas 6:29 cuando dice, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra? ¿Está hablando a individuos o a gobiernos? Claramente Jesús está hablando sobre la responsabilidad moral que tienen los individuos y Dios quiere que este mandato sea obedecido. Sin embargo, como se explica en Romanos 13, los gobiernos no deben dar la otra mejilla. Si los gobiernos permiten la violencia cuando sus ciudadanos están violando la responsabilidad y jurisdicción que Dios les ha dado. Caos en la escuela dominical. Así es, así como
es peligrosa la doctrina de la suficiencia de las escrituras, también lo es la doctrina de la jurisdicción. Los ejemplos de las violaciones de jurisdicción frecuentemente nos hacen sentir incómodos. Ahora les muestro otra situación. Durante las últimas semanas, las clases de escuela dominical de tu iglesia han estado fuera de control. Los niños están correteando de un lado a otro, desobedeciendo a sus profesores y destruyendo las pertenencias de la iglesia. Antes de que tu pastor comience su prédica, habla con la congregación sobre este asunto crítico. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado sobre los problemas que estamos enfrentando en las clases de escuela dominical. Debo decirles que el comportamiento que estamos viendo es inaceptable y que hemos desarrollado un nuevo plan para tratar con él. En realidad, es muy simple. Cuando sus hijos se porten mal en la clase, les vamos a dar una paliza. Cada aula será equipada con una vara y los maestros serán entrenados para administrar el castigo de una manera muy amorosa. Nuestro plan es empezar a implementar esta nueva política desde la siguiente semana y estamos abiertos a cualquier pensamiento o sugerencia que puedan tener. ¿Cómo reaccionaría la congregación ante tal anuncio? Dios mediante, habría una persona abrumadoramente negativa. ¿Están locos si piensan que les voy a dejar pegar a mis hijos? Esta es la última semana que mi hijo asistirá a la escuela dominical. ¿Por qué estaría la congregación tan opuesta a la idea? ¿Es porque no les importa el comportamiento de sus hijos en la iglesia? ¿Es porque no les importa que los maestros estén teniendo dificultades? ¿Es porque no les importa la falta de seguridad en el aula? No, les importan todas esas cosas. Su fuerte reacción negativa proviene de una simple convicción. No tienes derecho de pegar a mi hijo. Este es un pensamiento jurisdiccional apropiado. Si bien es posible que la congregación no use ese término, de eso se trata la conversación. ¿Por qué la iglesia no tiene derecho de pegar a los niños cuando se portan mal? La respuesta es que en la Biblia Dios no le da a la iglesia local la jurisdicción ni la responsabilidad de disciplinar a los niños con la vara. ¿Hay alguien a quien Dios haya dado la autoridad de disciplinar a los niños con la vara? Sí, les ha dado a los padres esa jurisdicción dentro de la institución de la familia. Si bien esto incomoda a muchas personas, Dios dice que el uso amoroso de la vara es un método piadoso de discipulado. Sin embargo, si un maestro de escuela dominical usa la vara, es una violación de la voluntad de Dios. Si se hace la cosa correcta por la jurisdicción incorrecta, es un acto incorrecto. Adicción sexual. El 13 de mayo del año 2007, el Chicago Sun-Times, un periódico estadounidense, publicó una historia sobre una escuela del nivel intermedio donde los estudiantes, como parte de su clase de salud, fueron obligados a ver una película sobre la homosexualidad a pesar de esta ser clasificada como no apto para menores de 18 años. Esta película, además de ser extremadamente gráfica en cuanto al comportamiento homosexual, tiene como tema principal la validación y aprobación de las relaciones del mismo sexo. Según algunos de los estudiantes en la clase, el contexto y propósito por el cual se mostró el video era enseñarles a los alumnos a entender y celebrar este estilo de vida alternativo. La profesora les dijo a sus alumnos: lo que ocurre en la clase de la señorita Beaufort se queda en la clase de la señorita Beaufort. Afortunadamente, algunos de los padres se escandalizaron. ¿Cómo te atreves a mostrarle a mi hijo este video gráfico pro-homosexual para mayores de 18 años en la escuela? Como puede imaginar, en los días posteriores a este incidente habían muchas conversaciones acaloradas entre padres, profesores y miembros de la directiva. Pero a primera vista, pareciera ser una controversia sobre la sexualidad, cultura y lo que se considera material apropiado para alumnos de
de 12 años de edad. Pero estos solo son síntomas. El asunto mayor en este incidente es la educación moral de los niños. La profesora de esta escuela pública estaba tratando de persuadir a sus alumnos hacia una convicción moral particular, en este caso una convicción inmoral. Todos estamos de acuerdo con que es importante que los jóvenes aprendan sobre la moralidad. La pregunta es, ¿a quién le ha dado Dios la responsabilidad de lograr esto? Considera las 4 jurisdicciones fundamentales que Dios ha establecido: el individuo, la familia, la iglesia y el gobierno. ¿A cuál de estas 4 instituciones le ha dado Dios la jurisdicción y responsabilidad de enseñar a los niños lo que es correcto e incorrecto? Dios le ha dado la autoridad jurisdiccional a 2 instituciones: primero a la familia y segundo a la iglesia local. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Proverbios 4:1 al 2. A lo largo de la Biblia encontramos un llamado dirigido a los padres y en particular al padre para que tome la iniciativa de infundir en los corazones de sus hijos y nietos un amor por Dios. En conjunto con la familia, Dios instruyó a la comunidad de fe del Antiguo Testamento y a la iglesia local del Nuevo Testamento para discipular a los niños. La iglesia local es esencial, no opcional, en el plan que Dios tiene para transmitir la fe de una generación a otra. En el pueblo de Dios, los niños eran incluidos en los encuentros de adoración pública junto con sus padres para que sean formados espiritualmente a través de la adoración a Dios y la predicación de la Biblia. En las Escrituras tenemos ejemplos de hombres y mujeres piadosos que en conjunto con los padres dieron aliento espiritual a los niños. La responsabilidad de dar instrucción moral a los niños es primeramente de la familia y en segundo lugar de la iglesia local. En ninguna parte de la Biblia encontrarás un versículo donde Dios le otorgue al Estado la responsabilidad de proporcionar entrenamiento moral a los niños. Así que mientras muchos de estos padres se quejaban del contenido específico de este video, la controversia y los asuntos en cuestión eran más profundos y mucho más significativos. Había sucedido una violación jurisdiccional masiva. El gobierno secular estaba usurpando la jurisdicción divina de la familia y de la iglesia local. ¿Qué sucede cuando las instituciones actúan fuera de la autoridad que Dios ha establecido? Primeramente, la crisis no se resuelve. Por décadas, nuestras escuelas públicas han buscado enseñar moralidad a nuestros niños. Nuestros niños se están volviendo más o menos morales. ¿Puedes pensar en siquiera una iniciativa moral del Estado que haya sido exitosa? Nuestras escuelas públicas han solucionado el problema de las drogas, del acoso, del engaño. No solo es imposible que el gobierno enseñe carácter en aislamiento de la cosmovisión cristiana, también es una violación jurisdiccional que el gobierno secular intente hacerlo. No cuestiono que los motivos de muchos de los maestros de colegios públicos sean nobles, ni que muchos de los niños en nuestras escuelas públicas provengan de familias poco saludables. Sin embargo, los principios de la jurisdicción no cambian. Buenos motivos más violación jurisdiccional son resultados trágicos. En segundo lugar, siempre que ocurre una violación jurisdiccional, se le roba motivación, tiempo y recursos a la institución que es responsable por responder apropiadamente a la crisis, haciendo que sea más difícil que pueda responder en el futuro. En los años que dirigí el Ministerio de Jóvenes, hablé con padres que me decían: sé que debería hablar con mis hijos acerca del uso de las drogas, pero por lo menos les hablan de eso en el colegio. Cuando el colegio invade la jurisdicción parental, reduce la motivación de los padres de cumplir su rol establecido. Ellos pueden relajarse, los profesionales se encargarán de ello. Posteriormente, inicia un ciclo vicioso. Mientras más responsabilidad asume el gobierno por la educación moral de los niños, más tiempo, recursos y motivación les roba a los padres y a las iglesias para realizar su trabajo. Mientras más renuncian a su rol los padres y las iglesias, más poder e influencia demanda el gobierno. Dios ha decidido lograr diferentes aspectos de su voluntad por medio de individuos, familias, iglesias y gobiernos. En el próximo capítulo seguiremos explorando la doctrina de la jurisdicción para que seamos más fieles y eficaces en hacer discípulos y en llenar la tierra con la adoración a Dios. Y de esa manera, hermanos, hemos terminado con la lectura del capítulo 5.